Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. El programa donde no necesitas ser experto en leyes para defender tu acceso a la justicia. Entrevistas con especialistas en cada materia. Pregunta, resuelve y da tu punto de vista. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes una excelente tarde en este momento, que pues muy seguramente muchos vienen del trabajo hacia casita, o bien todavía están en su jornada diaria, ¿verdad? Pero bueno, siempre tratándolos de acompañar desde aquí del Centro Regional de Cultura, en esa radio 97.3 de FM para todos ustedes, con Derecho para no abogados. Y hoy, como es costumbre, hablando pues un poquito de cultura jurídica para todos aquellos que les gusta el derecho, para todos aquellos que les encanta saber un poquito más, que pues ya sea que seas un estudiante, un profesional o simplemente alguien que quiere conocer del tema. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar de una de las cuestiones que se dan en los procesos más comunes dentro de los juzgados familiares, ¿verdad? Que es el divorcio. Vamos a hablar del divorcio, pero no explicando lo que es el divorcio. Vamos a hablar prácticamente de lo que tiene que ver con la violencia económica y la violencia patrimonial dentro de lo que es el divorcio. ¿Por qué? Pues porque muchas veces puede darse la situación de que confundamos estas dos figuras y no sepamos cómo llevarla a cabo, ¿no? Es más, puedes tener un problema de violencia económica o patrimonial y no sepas cómo desarrollarla, cómo diligenciarla, cómo darle el trámite adecuado. Entonces hoy nuestra especialista nos va a hablar precisamente de este tema. Hoy tenemos aquí en cabina, muy gustosos, a la maestra María Guadalupe Guzmán López. Es egresada de FES Aragón, excelente, muy bien, yo también soy egresado de ahí, o sea que venimos de la misma alma mater, ¿verdad? Ella es docente, es especialista en materia familiar e incluso tienes un libro, ¿no? Sí, así es. Bueno, son 2 libros. De hecho, apenas en recientes días salió el segundo, que es precisamente la solicitud de divorcio. Okay. Y el primero es manual de audiencias en el juicio oral familiar. Pues ojalá y que en algún momento nos hagan llegar algunos de tus ejemplares con que mucho podamos gusto compartir para la audiencia y y incluso, ¿no? Que digo, yo sé que puede ser que ya seas súper famosa, pero pues que te demos a conocer un poquito más en esta cuestión. Y siempre muy importante, ¿no? El hacer crecer este acervo jurídico, pues es demasiado importante. Y bueno, pues como les decía, vamos a hablar de lo que es el tema de la violencia patrimonial y la violencia económica dentro de lo que es el divorcio, ¿no? La violencia como tal, pues obviamente todo mundo entendemos lo que es la violencia porque la vivimos a diario, ¿no? Es más, si estamos casados o si tenemos una relación de concubinato, muy seguramente muchos de ustedes pues estarán teniendo situaciones de violencia que normalizamos la mayoría de las veces, ¿verdad? Nos dice el Código Penal que la violencia la debemos de entender como el sometimiento que una de las partes ejerce sobre otra para tener el control, la manipulación y poder obtener un algo, ¿verdad? Entonces, pues en ese sentido, esa violencia pues se traduce en que la vivimos tan a diario que en muchas ocasiones no diferenciamos entre lo que es violencia o no es violencia. Puede decir que hoy no dejen para el gasto en la casa y decimos, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Y aguas, ¿no? Podemos estar hablando de una violencia económica ahí en donde
es importante hacerla notar, porque son cuestiones que se tienen hoy en día que hacer valer muchas veces cuando hay un juicio. Entonces, si en el matrimonio pasaste por violencia, no pienses que en el juzgado se acabó el asunto, ¿verdad? Empeora. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por supuesto que les haremos llegar algunos libros para que los puedan aquí repartir en la audiencia. Un placer. Y bueno, quiero comenzar con este punto que dices, maestro, muy acertado. Normalizamos la violencia, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a hablar de situaciones relacionadas con esta palabra que implica, pues sí, precisamente una conducta o incluso una omisión que provoca un daño a otra persona, un daño que puede ser de diversas índoles. Y hoy nos toca precisamente hablar de este punto de la violencia económica y patrimonial. Justo cuando se da una separación o un divorcio, se agrava la violencia. ¿Qué quiere decir? Que en la mayoría de los casos la violencia prevalece desde la relación familiar, relación de matrimonio, relación de concubinato. Desde ahí tiene su origen, porque en realidad el generador de violencia, el agresor, normalmente empieza a realizar una serie de conductas que llevan precisamente a eso a las personas, a normalizar. Y hablamos, fíjate, escuché esta parte que decías tú del gasto, ¿no? El famoso gasto familiar. Pues muchas veces este es un modelo de economía que se ha manejado en los hogares mexicanos. Y no vamos a satanizar que la persona proveedora deje un aporte económico para la manutención de la familia. Pero muchas veces, muchas mujeres, amas de casa, y bueno, tampoco ya al día de hoy podemos generalizar que solo mujeres, ¿verdad? Porque también hay hombres que puedan sufrir este tipo de violencia, pero la realidad es que esta forma de decir, bueno, vamos a dar un gasto, implica muchas veces aislar a la mujer de las actividades económicas. Ya te estoy dando como un estatus dentro de casa, ¿no? Es decir, esto es para que hagas, distribuyas, no sé qué vais a hacer con él, pero tu lugar es el desarrollar eso, ¿no? Sí, y la limitación, porque dices, bueno, te entrego una cantidad semanal, quincenal o mensual y no me importa si te alcanza. Y no me puedes interrogar sobre lo que yo gano, sobre lo que se gasta, sobre dónde se invierte el dinero, sobre cuentas de ahorro. Tu función es solamente que con esta cantidad hazle como quieras, pero tienes que resolver y tienes que solventar todos los gastos de alimentos y que tienen que ver con la casa. No me preguntes más, no te involucres, y muchas veces esto va generando otras consecuencias y nos damos cuenta que la violencia económica muchas veces va relacionada con otros tipos de violencia, porque la persona va creando esta dependencia económica, dependencia en la forma de administrar, de controlar el ingreso económico, los gastos familiares. Y muchas veces esto se genera porque prohíben trabajar, por ejemplo. Tú no puedes trabajar porque tienes que dedicarte al cuidado del hogar. Entonces, al tú dedicarte al cuidado del hogar, yo tengo el control del poderío económico. Y también hay que señalar que no siempre es nada más que la mujer dependa o que no trabaje. También se dan casos, y me ha tocado casos, donde la mujer también es económicamente activa y aún así sufre este tipo de violencia. ¿Cómo? Bueno, le dice, bueno, lo que tú ganas yo lo controlo. ¿Sabes qué? Cae a mi cuenta, yo manejo tus tarjetas, aquí tienes tu tarjeta, pero yo tengo tu contraseña, yo tengo tu clave. Yo soy el que sé cuánto se paga, yo la pago y finalmente volvemos a caer en ese control o en ese sometimiento. Fíjate que eso es correcto, pero sin embargo yo pienso que hoy en día o toda la vida las relaciones familiares son tan caprichosas y hoy en día son tan variables y tan, o sea, puede haber una multiplicidad de situaciones familiares que cambian de la noche a la mañana, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, hombres que laboran, hombres que se quedan en casa, hombres que se hacen cargos de los hijos y viceversa,
¿no? Hoy es difícil a veces, antes sí decíamos, no vas a trabajar, y creo que hoy la necesidad es, todo mundo en casa trabaja. Tenemos que generar, que generar. Entonces, claro es que esta situación de cómo se reciben los dineros, porque hablar de violencia económica y hablar de violencia patrimonial, pues sin lugar a dudas es hablar de dinero, ¿verdad? Es la parte económica, la parte del sustento, y muchas veces a una persona le puedes gritar, la puedes insultar, hay mujeres u hombres que soportan el daño físico, ¿sí? Y de repente hay mucho que se puede soportar, pero creo que la parte que hace insostenible a veces las situaciones son las partes económicas. Y hoy en día muchas mujeres, de hecho, pues dicen, yo no me quiero casar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prefiero estar en mi vida plácida, tranquila, cómoda, sí. y ¿para qué casarme, no? ¿Para qué obtener una relación de pareja en la que tengo que generar este tipo de situaciones de atención económica? Entonces hoy muchas mujeres trabajan, pero sin embargo esa violencia económica se sigue dando. ¿Cómo diferenciar lo que sería una violencia económica de una violencia patrimonial, licenciada? Bueno, la clave precisamente está en que una se refiere al control económico, a los ingresos como tal, el manejo de recursos, que esta sería la violencia económica. Y cuando hablamos de una violencia patrimonial, tiene una incidencia directa en nuestros bienes, en nuestro patrimonio. Ejemplo muy claro. Cuando nosotros tenemos este control de ingresos que nos limitan los recursos, que no tenemos acceso a finanzas, a disponer de dinero, que hay este control de, bueno, tú no puedes acceder a una tarjeta, a un recurso económico. Y la violencia patrimonial incide precisamente cuando nosotros hacemos un daño al patrimonio de la otra persona, llámese bienes, inmuebles. Por ejemplo, muchas personas en el divorcio disponen del patrimonio familiar, de la casa, de terrenos, de autos. ¿Y esto cómo? No es un hecho aislado, y los que nos dedicamos al derecho familiar nos damos cuenta que desafortunadamente llega el divorcio y empiezan a hacer estas conductas de, bueno, dispongo de ese patrimonio, que si estamos en una vida común, y más aún si estamos casados en sociedad conyugal, pues sabemos que eso forma parte de esa sociedad conyugal que en su momento se va a liquidar. Pero cuando empieza este detrimento en ese patrimonio en el que también tiene derecho otra persona y le afectamos, pues ahí estamos ya hablando de una violencia patrimonial. Okay. Ojo, es muy difícil de repente para las personas entender la diferencia, porque las dos tienen que ver con un control y un impacto económico. ¿Sale? La diferencia siempre cuando hablamos de una violencia, porque ahorita acertadamente decía maestro, hay muchas formas de llevar la economía familiar, incluso por mutuo acuerdo, porque también muchas personas dicen, ay, pero si ella no quería trabajar. Yo le decía que se fuera a trabajar, pero ella se quedaba en el hogar y no generó ingresos porque no quería y demás. Bueno, hay muchas formas de llegar a acuerdos en cómo vas a llevar tu familia, en que uno sea proveedor, en que uno se quede al cuidado del hogar o lo que dispongan. Por eso yo siempre digo, el derecho familiar es casuístico. Uh-huh. Pero el tema para identificar la violencia es cuando hay un control, cuando la otra persona a través de este control te está provocando un daño, te está provocando un perjuicio, una afectación. Sí, claro. Entonces traduciríamos esta parte de que la violencia económica se da hablando de la cuestión de los dineros, ¿no? Es decir, de aquellos ingresos que puede ser que se obtengan por parte del esposo, de la esposa, vamos, en este caso esos recursos económicos que pueden darse de múltiples maneras. Y la parte patrimonial sería aquello que se adquiere con los recursos y que de alguna manera van sumando a ese acervo patrimonial, a ese conjunto de bienes que conforman ya sea la parte del patrimonio, ¿no? Hablando de casa, coches, y cualquier bien, ¿no? Incluso a lo mejor si tengo por ahí derechos de alguna empresa o algo, pues viene a ser parte del patrimonio, ¿no? Incluso entonces, hasta documentos. Porque sí, me ha tocado ver esta parte donde la pareja tiene el control de tu pasaporte, de tu visa, de tus firmas electrónicas. Por ejemplo, hace algunos años
una chica me decía, oiga, es que yo estoy registrada en Hacienda, pero yo me dedico al hogar, pero tenemos mi esposo tiene un negocio y él me dio de alta a mí en Hacienda, entonces todo está a mi nombre, literalmente yo soy como si fuera una empresaria, pero yo no sé ni siquiera mis contraseñas, yo no sé mis declaraciones, o sea, yo no me involucro en nada de eso porque él es el que sabe, él tiene ese control. Yo me deslindo porque desconozco cómo se maneja eso. Eso es una violencia porque están utilizando esa información para poder crearte un control y una afectación. Sí, fíjate que aquí lamentablemente la cuestión es que una violencia genera otras violencias, ¿no? Y podemos empezar por una violencia pequeñita. A lo mejor con esa podemos, la ley contempla diversos tipos de violencia, hablando de la violencia psicoemocional, física, sexual, económica, patrimonial, habla de todas estas violencias porque todas estas violencias se pueden vivir de manera simultánea dentro de una relación. Entonces yo creo que muchas veces cuando empezamos con esa imposición en la que alguna de las personas marca la pauta del control, ¿sí? Entonces en ese momento puede ser que si no hay un acuerdo, si no hay ciertos compromisos, entonces esa violencia se pueda disparar. A lo mejor hoy empecé controlando tus dineros de lo que gastas, ¿no? A ver, ¿cuánto ganaste? ¿No? Tengo por ahí alguno que otro amigo que entrega el sobre íntegro y completo, ¿no? y solo le dan ahí tienes para tu pasaje, para tus tu pasajes, ¿no? Entonces, ¿y cuánto gastaste? Dices, no inventes, ¿no? Digo, ¿cómo hacen eso? yo no podría. Pero bueno. Y fíjate, en ese punto, en relación a los hombres, ¿no? También es real. ¿Y qué es lo que pasa cuando hablamos de que un hombre está sufriendo esta violencia? También no es visibilizado y es como que se ataca mucho al hombre. Ay, pues qué mandilón, ¿no? ¿Cómo permites eso? Y es una forma también, aprovecho el espacio de hablar de que nosotros como ajenos a una situación de violencia no podemos estar juzgando a las víctimas, no podemos estar minimizándolas o fomentando esta situación donde los hacemos sentir mal, los hacemos sentir menos porque fomentamos más esta situación y esto es muy común. Sí, discúlpame amigo, si me estás escuchando, yo sé que no era con esa intención. Pero ¿te sientes identificado? Pero eso es lo que pasa, ¿no? O sea, empezamos por ese pequeño permiso en donde yo permito, pero que en realidad es un acto de violencia, ¿sí? Porque yo creo que dicen por ahí, tus cosas, mis cosas, nuestras cosas, y yo creo que hay a veces un patrimonio que debe ser propio, ¿no? Claro. Y debe haber un patrimonio que es compartido, que se une a lo que es la familia, ¿no? Pero en muchas ocasiones vamos avanzando de violencia en violencia y una mala palabra llevó a esto y esto llevó al otro y así vamos controlando hasta llegar a un punto donde tenemos el dominio de la otra persona. Pero fíjate, o sea, pues de hecho la ley tan es así que lo reconoce, porque cuando tú te casas puedes haber una serie de capitulaciones. La prevención. Exacto, que no nos gusta. Y es más, ahí dice quién es el administrador de la sociedad, ¿verdad? Y entonces ya desde ahí, a ver, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay uno que va a direccionar los dineros? O sea, entonces, vamos a ver que hay muchos puntos que ahorita vamos a platicar. Hay mucho de qué platicar, mucho. Muy bien, pues ¿les parece bien si vamos a un pequeño corte, regresamos? Y parece que ya llegó otra de nuestras conductoras invitadas, así es que ahorita la vamos a pasar. No se vayan, continuamos con Derecho para No Abogados, porque todos tenemos derechos. Ya regresamos. Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de FM. Este domingo en la Hora Nacional, México enciende la pasión del fútbol en el Mundial Social, donde el juego une y también inspira. Y Oiga México Canta, la oportunidad para que jóvenes hagan escuchar su voz. Hablaremos de una acción que marca la diferencia entre la vida y la muerte: donar sangre. Todo esto junto a programas y servicios que apoyan a las familias mexicanas. Mario Linza Bichá, los esperamos. Esta es una producción de ORTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión.
Escuchas Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. Bien, pues ya regresamos a nuestro programa Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. Hoy hablando con el tema de violencia económica dentro de lo que es el divorcio. Por si ustedes pensaban que el matrimonio era lo más difícil, regresamos con el capítulo 2, en donde el divorcio todavía le falta mucho por ver, ¿verdad? Y hoy tenemos a nuestra conductora invitada, licenciada Karen. Un gusto tenerte por aquí. No, el gusto es mío siempre poder acompañarlos con este tema tan importante. Toda una youtuber saludándonos, visitándonos en este día. Muy bien, sí, no, la licenciada, vean sus cápsulas, son muy buenas para los que están dentro de lo que es conociendo el derecho. Licenciada, ¿cómo te encuentran ahí? Me pueden encontrar como Karen Ávila, abogada penalista. Y platícanos de esta parte, está muy interesante tu proyecto. Son tipo de cápsulas o podcasts en donde vamos a hablar sobre derecho penal, familiar y laboral, pero más enfocado en materia penal, en casos prácticos y cómo desarrollarse en audiencia, de igual forma para principiantes que apenas tienen nula o poca experiencia en el ámbito de derecho. Bueno, pues ya lo saben, entonces no se las pierdan y denle muchos likes, ¿verdad? Muchos likes. Muy bien, pues regresamos con nuestro programa aquí con la maestra Guadalupe, y bien nos platicabas de cómo le podría quedar claro a una persona lo que es la violencia económica, ejemplificándola. A veces podemos decir los conceptos, pero en la realidad no lo traducimos como algo visible. Si nosotros diéramos algunos ejemplos de lo que sería la violencia económica, ¿cómo sería esa violencia económica? Mira, empieza por conductas que tienen que ver con el control económico. Cuando tu pareja te dice, no te preocupes, yo me encargo de llevar las finanzas, tú no tienes por qué saber esa información, o incluso tú le pides alguna información de, oye, ¿cuántos son los ingresos de casa? Oye, vamos a gastar esta cantidad no sé, en el pago de la vivienda, en el pago de renta, y te empiezan a excluir. No, tú no tienes por qué saber eso me corresponde a mí. Tú dedícate a lo que te tienes que dedicar, que es el hogar, o incluso cuando tú generas recurso, también tú tienes un trabajo y te empiezan también a pedir ese acceso a tu información económica, control de tarjetas. Algo que también se está dando muy común es el uso de créditos, por ejemplo. Cuando la persona, tu pareja o tú mismo tienes créditos en instituciones bancarias y tu pareja te dice, oye, sácame una moto en alguna tienda departamental, no quiero hacer no quiero promover, en alguna tienda, oye, vamos a usar tu tarjeta de crédito para comprarme algo que necesito, y empiezan a endeudarte de una forma que te está causando un perjuicio, y te dicen, pero es que yo te voy a pagar. Y esas deudas terminan siendo responsable tú pagándolas tú. Son unos ejemplos de violencia económica. Pero eso ya sería dentro de lo que es el matrimonio. El matrimonio, ajá, pero tiene repercusiones en el divorcio. Fíjate. Porque es lo que arrastras, ¿no? Claro, muchas personas acceden a estas deudas y cuando te divorcias dices, híjole, ¿qué crees? Que yo no tengo acceso a nada, no sé cuánto ganaba esta persona, no sé si las escrituras de la casa están a mi nombre, no sé cuántas tarjetas de crédito, de débito tenemos, y aparte de todo me doy cuenta que estoy súper endeudada. Sí, ¿no? Y fíjate, unos ejemplos también muy claros en personas ya adultos mayores, señoras, por ejemplo, que me ha tocado también platicar con ellas, donde su vida familiar era, el hombre tiene el control completo de las finanzas y fallece desafortunadamente su pareja y dicen, yo no sabía ir a un banco. Hay personas que no saben. Yo no sabía si tenía un Afore, un beneficio, mi pareja, seguros, o sea, no tenía control de nada, no saben. Y incluso también personas jóvenes, cuando ya las estoy divorciando, le digo, oye, pero cuéntame tu dinámica económica, o sea, quién se hacía cargo, cuánto se generaba, en qué trabaja, no saben ni en qué trabaja su pareja. Y muchas veces les preguntas, oye, estás en un proceso, y les dices, bueno, dime qué documentación tenemos para hacer frente a este proceso, y no tenemos nada.
Y ni saben, no saben ni dónde trabaja la persona. Entonces dices, ¿cómo es posible que si tienes una vida en común con una persona, no sepas ingresos, no sepas gastos, no tengas esa información que es valiosa para un proyecto de vida en común? ¿No? O sea, es tremendo. Y hace ratito también decía algo el maestro muy acertado. Es que las personas ya no se quieren casar, ¿no? Ya decimos, ¿pero para qué nos casamos? O sea, no me hagan caso. pero justo por el desconocimiento, porque ya se asustan y dicen, es que me van a demandar pensión compensatoria, es que me van a quitar la mitad de todo, es que también tú tienes la posibilidad de regular eso antes del divorcio, de prevenir, de ponerse de acuerdo, de decir, oye, esta va a ser nuestra dinámica, de esta forma vamos a distribuir nuestro matrimonio, ¿qué te parece? Lo acordamos. El punto de erradicar la violencia es la participación de ambas personas en un proyecto de vida, ¿no? Desinformación de capitulaciones. Entonces quiere decir que como hayas llevado tu matrimonio, muy seguramente así va a ser tu divorcio. Remasterizado. Sí, si te manejaban la cuestión de los dineros económicos, dependiendo si estaba de buenas, de malas o como sea, pues muy seguramente en el divorcio va a ser peor todavía, ¿no? Si decías, teníamos deudas enormes y las sacaste tú como la cónyuge o como el cónyuge que hoy está siendo demandado, pues ¿qué quiere decir? Que no van a venir a pagarlas, es venir el que la va a pagar los intereses vas a ser tú, ¿no? Y si es un amigo que sabe manejar esa presión económica, pues muy seguramente va a ser un proceso en el que te va a querer desgastar, ¿no? Hay veces que los procesos los hacemos como hasta eternos, porque sabemos que la contraparte pues carece de una adecuada situación económica, ¿no? Claro. O subsiste o gasta en abogado, ¿no? Claro. Y entonces es complicado, ¿no? Sí, incluso esta parte muy común de los deudores alimentarios, ¿no? Cuando estamos casados o en vida en común, tenemos un cierto nivel de vida. A lo mejor la persona mantiene, da, aporta y tienen un buen nivel. Se divorcian y casualmente desaparece el patrimonio, ya pasó de ser a lo mejor un comerciante, un empresario, una persona que gana generalmente bien, a decir, es que Juan Mecánico, mi amigo, me dio trabajo, entonces ya gano 1,200 pesitos a la... Esa es una violencia económica y es de lo más común, más común que hay en nuestro país. Ahora vámonos a la parte patrimonial, como que creo que nos queda clara en la parte de la violencia económica, porque de alguna manera se traduce en los dineros, en el día a día, en el cómo nos manejamos, ¿verdad? Deudas, ingresos, etcétera, ¿verdad? Pero la parte patrimonial se traduce exactamente en lo mismo, ¿o cómo lo veríamos como ejemplificada? Principalmente lo que tiene una afectación directamente con tus bienes o cosas materiales que son de tu propiedad, documentos, patrimonio, autos, y cuando se da el divorcio decíamos esto es remasterizado porque las personas que generan este tipo de violencia económica y patrimonial normalmente disponen que lo que se genera es de ellos. Te minimizan y te dicen, no, es que esto no es tuyo. Tú no trabajabas, en el caso de las personas que no trabajan. Entonces, cuando se da el divorcio es muy común decir esto. Es que esto no te toca, esto es mío. Y empiezan a disponer del patrimonio. Y más aún cuando están casadas en régimen de separación de bienes y no hay capitulaciones matrimoniales o en uniones de concubinato y hay separaciones, pues cada uno por su lado y la persona empieza a disponer del patrimonio, ¿no? Lo empieza a vender, a donar, autos igual. Y otra que es muy común, que ponen nombres o bienes a nombres de terceros, incluso desde el matrimonio. La mayoría de personas que tienen esta visión de decir no quiero compartir lo económico contigo, vamos a sacar una casa, tú aportas o tú estás viviendo conmigo y hacemos una vida en común, pero la casa va a nombre de mi mamá, de la suegra, o del suegro. Y esto no lo permitan, porque si desde el matrimonio están haciendo estas conductas, en el divorcio, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vas a disponer de un patrimonio que está en nombre de tercero? Me viene a la memoria un lema, ¿no? Que dice muchas veces los abuelitos, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Sí, ¿no? Pero fíjate que algo que me queda muy claro es que los litigios es como tal, es una lucha legal,
¿no? Entonces no todo, digo, a veces pensamos que supongamos tenemos un ejemplo en el que el hombre sea el demandado, ¿sí? y la mujer sea aquella que está demandando la cuestión del divorcio, e incluso esta cuestión de la pensión alimenticia, y viendo todo esto, vamos a ver que una lucha es una lucha, y en una guerra se vale de todo, ¿no? Entonces, si nos preguntáramos, y la parte que se ve como victimizada, ¿tiene herramientas? Y nos damos cuenta que sí, se ocupa de todo, desde los hijos, desde la parte lo más triste, ¿no? Los hijos. Sí, ¿no? Se da esa parte de la violencia vicaria, se da la parte del ocultamiento de los bienes, hay muchas cosas que se dan de todo esto, ¿no? Entonces se vuelve una guerra de patrimonio contra patrimonio, de situaciones contra economía, decíamos, a veces parece una lucha de ver quién gana menos, ¿no? Porque tú, ¿cuánto ganas? No, pues yo gano tanto, y yo gano menos todavía, ¿no? Entonces, se vuelve una lucha como tal, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia de tu parte? Tremendo. Fíjate que algo que es muy fuerte es precisamente la instrumentalización de los niños y adolescentes, donde son los más afectados en los procesos. Y bien decías, los litigios se convierten en luchas de poder. ¿Quién puede más? ¿Quién gana este litigio? Porque te quiero afectar, porque hay una emoción detrás de un juicio. Pero también no debemos de olvidar que muchos procesos realmente los que se llevan en la práctica es porque la mayoría sí tiene recursos para solventar un proceso, incluso llevado con un abogado de oficio, pero tampoco debemos olvidar los números ocultos. Hay una aproximado por ahí, las encuestas de INEGI de hace 5 años, 2021, arrojan que alrededor de 26.6 millones de personas sufrieron violencia en diversas modalidades, hablando principalmente de grupos vulnerables, y también que de ese porcentaje el 70% no inició ningún proceso legal porque no tienen forma de acceder, lo que tú decías, ¿no? Entonces, obviamente, la persona que tiene el dominio, el poder, el control, pues es quien va a tener una ventaja y quien va a hacer una repercusión en esos grupos vulnerables. Pues sí, porque fíjate que en el derecho lo que no se prueba no sirve. No existe. Y entonces a veces no es tanto el hecho de no poder no iniciar, sino que a veces muchas personas dicen, bueno, ¿de qué sirve que demando? O sea, se me está dando tanto, pero si demando me va peor, porque a veces la realidad del derecho es que a lo mejor él gana, no sé, 20,000, 30,000, no lo sé, es un ejemplo, ¿no? Pero si yo demando, me van a establecer un salario mínimo, o me van a establecer medio salario mínimo, o una unidad de medida de actualización. Entonces, si nosotros vemos, son situaciones que ante el hecho de no poder probar un estilo de vida, pues creo que me puede ir peor. Entonces, por eso hay mucha gente que decide o no demandar o sostenerse en una situación de conflicto, ¿no? Claro, y de ahí deriva la violencia, porque cuántas personas dicen, lo que tú decías exactamente, si me demandas te va a ir peor, porque yo a lo mejor ahorita te estoy dando una cantidad de 10,000 pesos mensuales, y si tú me demandas, me van a quitar, yo me registro en una nómina y te van a dar el 15%, que son 600 pesos a la semana, o 500 pesos, y esa es parte también de ese tipo de violencia, que la gente dice, es que mejor me quedo a lo seguro, sigo siendo sometida a lo que me quiera dar, cuando me lo quiera dar, porque si no me va a ir peor en el juicio, o me van a quitar a mis hijos, o me van a sacar del hogar. Entonces son estos miedos que se generan y que empiezan las conductas en el matrimonio violencia, pero que después de la separación siguen impactando y siguen siendo reales. Sí, claro, utilizado de alguna manera los procedimientos los podemos volver en una violencia legal. O sea, al saber manejar, podemos tener una estrategia de litigio que sea violenta, que sea agresiva. Entonces, por eso decimos que no basta solamente con el hecho de tu situación. Y no es que estemos perdidos, ¿no? Yo creo que ahorita vamos a dar esa parte de qué sí poder hacer, pero creo que es importante saber desde dónde no se están haciendo bien las cosas, porque tú decías hace un momento, esto es de prevención. Entonces yo creo que si esto es de prevención, es importante saber que ante una situación, si yo ya estoy viviendo focos rojos de violencia, ¿qué puedo hacer para que si hoy estoy viviendo una situación de violencia, hoy me pueda ir preparando para afrontar esta situación, ¿no?
Claro, mira, a veces es muy difícil identificar porque no siempre es como una palabra violenta, una conducta agresiva. A veces es como, no, mi amor, no te preocupes, yo me encargo, ¿no? No tienes que hacerlo y demás. Pero cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que estamos perdiendo esta independencia, este control, esta forma de llevar nuestras propias decisiones, es un foquito rojo. Entonces, cuando empiezas a ver estas conductas, identifícalas. Y de inmediato empieza a nombrarlas, a visibilizarlas como son, porque no hace muchos años no existían estos tipos de violencia, ¿no? Decíamos, no, pues violencia física y psicológica y tan. Pero ya al nombrarlas, al reconocerlas, podemos empezar a hacer esa visibilización, incluso ante mí como víctima, porque a veces yo misma no lo veo o lo justifico. Segunda, que es muy importante si ya estás en un núcleo de violencia, las redes de apoyo, ¿no? Es importante siempre hablar con otras personas, allegarte de seres queridos o acudir a alguna institución para informarte, para pedir apoyo, para poder tener acceso a esta información. Y tercero, empezar también a cuidar de ti. ¿En qué sentido? Acudir a terapia psicológica, a acceder a información, recuperar el control de tus finanzas, de tu vida misma, con pequeñas acciones, día a día. A lo mejor si yo tenía una tarjeta de crédito que la persona tenía el NIP, tenía la información, bueno, yo acudo al banco y la recupero. Incluso las personas que están en una relación, que son amas de casa, bueno, empiezo a crear una cierta independencia, un pequeño ahorro, abro una cuenta bancaria. Pequeños pasos hacen grandes cambios. Y otra cosa, cuando estás apenas en una relación y vas a empezar o ya piensas en casarte o en vivir con alguien, porque también ya vivir con alguien, un concubinato, también ya crea derechos y obligaciones. La prevención, platicar cómo van a llevar ese proyecto de vida, cómo lo pueden regular. Si te vas a casar, asesórate. Muchas veces no tenemos en México esta cultura de la prevención del asesoramiento, y nos duele pagar una asesoría de cualquier ámbito. Eso me queda claro. Contable, menos de brujos. Eso sí, ¿no? Pero si vieras que si inviertes en una buena asesoría preventiva, oye, me voy a casar, ¿qué tengo que contemplar? ¿Cuáles son esos regímenes matrimoniales que existen? ¿Cómo puedo proteger mi matrimonio? ¿Cómo puedo proteger estas decisiones que estamos llevando en común? ¿Qué pasa ante esta situación? Te va a prevenir muchas cosas. Claro, y es que muchas veces ante un gran problema, tú te sientes asfixiado en el problema, pero si tienes una buena asesoría, tal vez hasta no decidas iniciar ningún litigio, pero ya tienes esa tranquilidad de, o sea que me tengo que manejar de esta manera, o sea, para llegar a esto debo de tener esto. O sea, no quiere decir que todas las asesorías vayan encaminadas a que te divorcies, a que te separes, a que termines tus situaciones, no, o sea, hay situaciones que podemos llegar a una mediación, a un punto dentro del matrimonio, y a lo mejor ni siquiera llegas al divorcio, ¿no? Pero sí, pero es importante que se vayan dejando claros los límites, o sea que entonces yo puedo disponer de mi dinero, entonces no es necesario que la administre, entonces pero eso implica una responsabilidad, porque a veces lo que la gente tampoco quiere es una responsabilidad. A veces está bien desde la comodidad en donde el otro administra, y entonces pues cuando surge el problema, pues yo soy parte del problema, ¿no? Claro. Entonces, creo que esa parte de número uno, ¿no? Decías tú, primero el régimen matrimonial, ¿qué régimen matrimonial eres? No sé, deja checo el acta, ¿no? Que no sé si estoy por separación o por qué estoy, ¿no? Y más que antes era automático, ¿no? Ya ibas y nada más. Antes todo era sociedad conyugal. Pero hoy en día, si alguien se pone abusado, mucho ojo, decía. Hoy en día vamos a ver que los jueces tienen una perspectiva de género, es decir, si tú demandas aquí en NESA, que es donde estamos transmitiendo en este momento, vamos a ver que hay pruebas que son de rigor y que el juez podrá creerle a las partes, pero te manda a una pericial en trabajo social y a una pericial en psicología, ¿no? Por lo menos en el Estado de México entra esa parte en donde dicen, a ver, vamos a checar la cuestión de los dineros, o sea, yo sí te creo, pero vamos a ver cuánto ganas a través de una pericial en trabajo social, o vamos a ver
viceversa, y lo que tú dices que gastas, porque a lo mejor estamos del lado contrario, digo, la pensión alimenticia se da entre la necesidad de quien lo requiere, pero entre la posibilidad del que puede darlo. Claro. Y a lo mejor el que está pidiendo realmente está pidiendo demasiado, o el que está dando, a lo mejor está dando muy poco. Entonces, en ese sentido, esa pericial en trabajo social, más tus otras pruebas, pues ya te dan un parámetro, ¿no? Entonces, creo que hoy se tienen esas herramientas, esas cuestiones. Hoy puedo pelear una compensación económica. Antes tal vez no lo hacía, y no estamos hablando de una indemnización, estamos hablando de una compensación alimenticia que hoy pues nos da esa pauta. ¿Qué necesitas? Que lo hagas valer. Claro, por supuesto. Entonces, yo creo que hablando de la cuestión económica en el divorcio, tenemos elementos. Si tú pides una pensión alimenticia, pues te la mandan a dar desde un inicio. ¿Por qué no has demandado? O sea, si ya hubieras demandado, ya estuvieras recibiendo una pensión. Y a la medida de lo posible apegarse a la realidad, porque, ¿sabes? Yo creo que muchos problemas de los juicios deriva en la deshonestidad de las partes, en precisamente querer obtener esa ventaja, porque efectivamente hay personas que quieren demandar pensiones muy altas cuando su nivel de vida no da para eso, y mienten sobre esa situación y se configuran pensiones desproporcionadas, y viceversa. Quien da la pensión llega y dice, yo apenas si gano 1,000 pesos semanales y no me alcanza. Entonces se da esa lucha, y ¿qué es lo que pasa? Pues que el juez va a resolver con base en esas pruebas que desafortunadamente tampoco no siempre son certeras, y empieza a tergiversarse la realidad, y por eso las medidas provisionales en la mayoría de casos, yo diría que un 70% no son las adecuadas al caso real o al caso particular, porque imagínense, por ejemplo, las de trabajo social, los estudios socioeconómicos, realmente ¿cuántas periciales hacen los peritos aquí en el Estado de México? Están saturadísimos, y eso implica que muchas veces no se lleven con las metodologías adecuadas, el chamaco llega a ser mayor de edad y todavía no se acabó el juicio. Imagínense, o llegas a la casa y en algún momento pues la información que das es la que tú quieres dar. Claro. Y es con lo que aparentemente se tiene que resolver, y eso implica muchas cosas. Para usted, licenciada, ¿qué porcentaje, conforme a su experiencia, considera adecuado para un menor? Híjole, ahí sí me pones en un aprieto, porque yo sí creo fervientemente en la casuicidad del derecho familiar y de las familias. Sí. Creo que cada familia y cada niño vive una realidad distinta, y todo va a depender mucho de las necesidades que tenga. No podemos hablar, por ejemplo, lo mismo de un niño que tiene a lo mejor una enfermedad crónica, una discapacidad, o un niño que vive o que vive en un cierto nivel económico, ¿no? Que va a una escuela pública, a lo mejor a uno que toda su vida ha cursado en una escuela privada, que va a clases de natación, de piano, a otro niño que nunca tuvo acceso a eso porque es un nivel de vida. Pero en estricto sentido, recuerden que la pensión alimenticia debe de cubrir todas las necesidades conforme a ese entorno socioeconómico de esa familia en particular. Muy bien, pues vamos a ir a un pequeño corte. Regresamos sin duda porque hay más que seguir tocando, y mira, ya tienes muchas preguntas, o sea, sé que vamos a regresar a contestar algunas de ellas, pero ¿te parece bien si vamos pensando de aquí que regresamos? ¿Cuáles son aquellas cosas que podemos confundir con una violencia familiar y tal vez no es violencia familiar? ¿Sale? Será perfecto. Vamos y regresamos después de un corte, no se vayan. Escuchas Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. En la cancha lo damos todo, no importa de dónde vengas, importa a dónde vamos. Porque nuestra verdadera pasión es ver triunfar a nuestra gente. Si gana el pueblo, gana México. El equipo que golea por la transformación. La victoria es nuestra. Somos la verdadera izquierda y la nueva esperanza del pueblo. El PT es la 4T. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. El derecho para no abogados resuelve con nuestro especialista.
Muy bien, pues ya regresamos aquí con estas dos súper invitada y licenciada Karen, que nos hace el honor de estar aquí en la conducción, y regresamos con un punto que nos parecía interesante, licenciada, y te quise cortar el punto porque pues muchas de las veces nosotros asumimos que hay una violencia económica durante el proceso de divorcio, porque lógico es que una vez que demandas va a haber cambios, va a haber el juez va a establecer o se van a establecer dentro del procedimiento ciertos parámetros que no es que haya una violencia, solamente hay determinaciones jurídicas a las cuales nos vamos a sujetar, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen, bueno, la pensión alimenticia provisional es de tanto y tú puedes saber que la persona gana tanto, pero tú dices, eso es una injusticia, eso es una violencia. ¿Hay violencia económica? Mira, la violencia económica, cuando ya hay una determinación judicial, en el deber ser o en estricto sentido, es porque ya la autoridad valoró los elementos que aportaron las partes. Tanto el deudor, su capacidad económica, tanto el acreedor, la necesidad que tiene o el nivel de vida. Desafortunadamente, si tú no logras acreditar estos elementos en el juicio, pues seguramente te van a fijar una pensión mucho más baja de lo que a lo mejor tú esperas o tú quieres, o al revés, ¿no? Si eres deudor, pasa también que dicen, bueno, voy a decir que lo que decíamos, ¿no? Juanito me dio trabajo y que gano lo mínimo y oh, sorpresa, el juez te dicta una pensión de un salario mínimo y para ti es muy elevada, pero finalmente fueron los elementos que tú proporcionaste. Entonces ahí, pues indudablemente, de inicio no podríamos hablar de una violencia económica, porque ya se valoraron elementos. Y recuerden que también en cada decisión judicial, pues tenemos forma de impugnar cada decisión si no es justa, ¿no? Y es que a veces se nos olvida que la pensión alimenticia cubre un todo, ¿no, licenciado? O sea, pensamos que me va a dar esto y aparte voy a recibir más. Que sí se puede, pero si se pacta de esa forma. Hay personas que dicen, bueno, ok, te doy cierta cantidad económica, pero yo pago adicional colegiaturas y demás. Si no se establece así, si no pactan de esa forma, o si el juez no lo determina así, la pensión líquida, afortunado o desafortunadamente, va a tener que cubrir todo lo necesario para la subsistencia. Y es que a veces, qué bueno que preguntas esto, porque sí es verdad, a veces ya queremos señalar que todo es violencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, también me ha pasado que en el caso de las personas que dan pensión, de repente les pasa una situación, no sé, tienen algún accidente, alguna situación extraordinaria y pues de repente no pueden cubrir la pensión en un mes o en 2 meses o dan una cierta cantidad y explican, oye, me pasó esta circunstancia, como a cualquiera nos puede pasar. Un despido laboral o algo así por el estilo. Y es como, no, eso es violencia y renunciaste y empezamos a fomentar que es una violencia cuando no lo es, cuando la persona realmente es cumplida, pero desafortunadamente en este país a veces no tenemos nadie seguro de las condiciones económicas para garantizar toda una vida, un nivel económico, ¿no? Sí, y es que a lo mejor a veces una pensión alimenticia puede estar integrado por los recursos que va a percibir el menor, tomando en consideración que ambos padres están obligados a aportar un recurso económico para la manutención. Y si bien es cierto que la persona que hoy se queda con ese menor se queda con un gasto enorme porque obviamente está desorganizado y de repente le cayó que ahora tiene que solventar todos los gastos con ese dinero, también es cierto que esa persona debe de estar laborando, ¿no? O sea, no podemos establecer que no va a laborar. Es decir, la pensión alimenticia no sirve para sufragar los gastos alimenticios de ese hijo o de esos hijos, más los de la pareja, ¿no? Es decir, los del excónyuge, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí o sí es mi obligación también aportar, ¿no? Y a veces lo vemos como una injusticia, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que ver, por ejemplo, en el aspecto patrimonial, ¿no? A veces nosotros incluso, ¿no? Cuando tenemos que repartir los bienes, esa viene a ser otra parte de la injusticia, ¿no? Pero es que esa casa dejaba frutos, pero es que esa casa dejaba esto, y entonces, o a lo mejor la casa ni siquiera estaba pagada al 100%.
Y no estamos liquidando una casa, estamos liquidando un dinero, un activo que un pasivo que se estaba pagando, ¿verdad? Pero cuando dicen, es que yo quiero la mitad de la casa, bueno, pero es que no te pueden dar la mitad de la casa porque es una casa que se está pagando mediante un crédito. Entonces, lo que se pueden repartir es el dinero que se ha dado derivado de ese crédito. Sí, ¿no? Y esos de los mitos más comunes, ¿no? Que normalmente llegan a divorciarte. Oye, es que tenemos una casa, pero pues ¿cuánto me toca esa casa? La mitad, o yo me la quiero quedar. No es así, porque efectivamente es un crédito hipotecario y hay que regular esas consecuencias inherentes de las obligaciones que se generan en ese crédito hipotecario, ¿no? Para ver la mejor forma de hacer una repartición. Pero es algo muy común y que incluso, maestra, tú que te dedicas a la materia penal, yo creo que también es muy común que se lleve lo familiar al ámbito penal, ¿no? Sí, siempre, muy, muy constantemente en el aspecto de las empresas. Me buscan mucho como para... Lo que pasa es que la empresa lo tiene dado de alta con un sueldo menor, está incluyendo su formación en cuanto a fraude, ¿no? Muchas veces las empresas no lo hacen por esa cuestión, sabemos que hacen por evasión de impuestos o otras cuestiones, ¿no? Pero sí, se estima mucho eso. Y pues las violencias en cuanto a sus hipótesis, no nada más psicológica, patrimonial. Sí. Claro. Bueno, me gustaría mandar algunos saludos, si me lo permiten. Claro que sí. Saludamos al maestro Noé Alberto Chávez, que está viendo el programa, a Nayeli Chávez Rico, desde Temamatla, Estado de México, Mar González, excelente tema, dice, ya parece ser el pan de todos los días. Híjole, pues sí, pues estas cuestiones son el pan de cada día, ¿verdad? O sea, ¿qué les decimos? O sea, los conflictos familiares siempre van a ser como un problema habitual. No hablando o sea, es que es tan variable el ámbito familiar que bueno, nos podríamos aquí enfrascar días y días hablando de esto. Nos manda a saludar Richard García, felicidades a la maestra Guadalupe, a Emanuel Martínez, le mandamos un saludo, Alfredo Barrera, también mandamos saludos, el Instituto de la Defensa del Hombre, los saludamos porque ahí se juntan como unos 15, 20 personas a escucharnos cada 8 días. Y curiosamente, pues sabemos que hablando de hombres y hablando de muchos, pues siempre van a tener como muchas inquietudes, ¿no? Y más si ahí los ayudan, pues entonces me están parando oreja a todo lo que da. Dice, Anayeli Chávez Rico nos pregunta, ¿cómo puedo demostrar ante un juez que fui víctima de violencia económica si no tengo recibos o pruebas físicas? Bueno, muchas veces el juez se puede allegar de pruebas que llaman oficiosas, como informes a autoridades, por ejemplo, manejos de cuentas, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, alguna institución bancaria, crediticia, IMSS, IFREM, todas las instituciones que manejan información de propiedades, de cuentas o de filiación a Seguro Social, todo eso puede ser útil en un juicio para acreditar capacidades económicas, manejo de recursos, etcétera. Claro, muy bien. Testigos, exactamente. Dice, Instituto de la Defensa del Hombre, mucho personal cree que la violencia patrimonial es solo quitar bienes o no dar dinero. ¿Qué formas más útiles o difíciles de identificar existen, especialmente durante el proceso de divorcio? Bueno, no me quedó muy clara la pregunta. Podría ser el ocultamiento, la restricción de la información, lo que decíamos cuando ponen bienes a nombres de otras personas, de familia, etcétera, pero bueno, ahí sí nos aclara un poquito más. Sí, claro, sí, o sea, de todo eso que dices es una manera sutil, ¿no? Cuando logras generar el engaño dentro del matrimonio y ante la aceptación de las personas, pues termina cediendo a al poder esconder esos bienes. No, vamos a construir aquí en casa de mi mamá, ¿no? Y ya nos echamos una mansión. No lo hagan, por favor. Nos echamos una mansión y resulta que no se podía. Sí, bueno, ok. Impulso y Enlace Ciudadano dice, en México, ¿cuáles son las pruebas más difíciles de reunir para demostrar violencia patrimonial? ¿Y qué pasa si la víctima no tiene documentos contables o registros claros? Híjole, pues todo va encaminado a lo mismo. Sí, yo creo que los juicios más difíciles son esos cuando hay una alevosía previa desde el matrimonio, donde están esas conductas que decía el maestro. Bueno, vamos a construir en la casa de mis papás, vamos a poner la casa a nombre de mi mamá, pero nada más es por cualquier cosa, ¿no? Porque está mejor así.
todas esas actitudes pues van a generar que sea muy difícil de acreditar el patrimonio, los bienes. Entonces evítenlo por favor desde el matrimonio. Sí, tenemos un asunto en el que al señor se le ocurrió poner en usufructo vitalicio todos los locales de la casa que tienen ahí. Entonces dice, no, pues es que eso no es dinero del patrimonio familiar porque yo se lo di a mi mamá, ¿no? Uh-huh. Y digo, bueno, la pregunta es en qué momento la esposa autorizó que podía realizarse un usufructo vitalicio. Exacto. A favor de la mamá, ¿no? Entonces hay cosas que se pueden anular, hay cosas que se pueden hacer. Creo que aquí la parte más importante es asesorarse con un buen abogado de lo familiar. Licenciada, ¿dónde te pueden ubicar si es necesario? Bueno, principalmente en redes sociales, como Guadalupe Guzmán Abogada, y estamos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, bueno, en todas las redes sociales, ¿verdad? Y al WhatsApp 56 14 83 88 69, ahí estoy a la orden para todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. No sé, ¿por qué muchos jueces siguen tratando estos casos como simples disputas económicas y no como violencia, a pesar de que la ley lo reconoce explícitamente? Y fíjate que incluso vas al Ministerio Público y les dices, quiero levantar una denuncia en una ¿cómo se llama? Esas agencias de género, y te dicen, no, aquí no le podemos levantar por violencia patrimonial. Sí, te quieren ver, y vuelven a encasillar la violencia en física, ¿no? El golpe, si no podemos iniciar carpeta de investigación. Yo creo que en materia familiar, ahorita la maestra Karen yo creo que ella nos podrá aportar en su materia. Yo creo que uno de los problemas también es el exceso de carga de trabajo también de los jueces, porque evidentemente cuando un asunto requiere un estudio más complejo, el desahogo de pruebas más allá de las tradicionales, el analizar elementos fuera de lo común, pues los jueces lo evitan. Entonces, ¿qué es más fácil muchas veces para la maquinaria judicial? Pues lo que ya tengo de costumbre jurídica, lo que ya tengo de formato, y se van igual todos los juicios, y eso hace que no se dé el matiz o no se dé el reconocimiento y la importancia a cada caso, claro. y que se pueda realmente atender a resolver con justicia cada situación de controversia familiar. Sí, claro, y además de todo, pues puede haber situaciones en donde, este juez no es la última instancia, finalmente, ¿no? Puede haber una revisión al asunto, a pesar de, porque entonces ya estaríamos hablando de violencia incluso hasta institucional. Dice, ¿qué pasa si la víctima no tiene ingresos propios ni acceso a cuentas bancarias mientras dura el divorcio? ¿Existen medidas inmediatas para garantizar su sustento y el de los hijos a pesar de esperar meses y años? Por supuesto. Cabe señalar, por ejemplo, que aquí en el Estado de México hay incluso un procedimiento especial de violencia familiar que pueden llevar incluso en línea o de forma tradicional, y en este proceso se dictan medidas de protección inmediatas, incluida la pensión alimentaria, incluida prohibición de acercamiento del agresor, incluida salida del domicilio conyugal de la persona agresora. Esto como medida de protección. ¿Qué quiere decir esto? La finalidad, como el nombre lo dice, es protegerte de forma inmediata a la persona que está siendo víctima o presunta víctima. ¿Para qué? Para que puedas tener acceso a tu domicilio conyugal o una pensión alimentaria. Esto en este juicio especial cuando hablamos de conductas de violencia. En el divorcio también hay medidas provisionales que se tienen que solicitar desde el inicio, y ojo, aquí también para toda la gente que está en proceso de divorcio, no nada más es pedir una medida provisional. Quiero el 60% de pensión alimentaria, quiero esta cantidad. Hay que sustentarla, hay que decirle al juez por qué necesito esa medida provisional, y claro que se te puede dar. Muy bien, pues quedan todavía muchas preguntas. Terminamos saludando a Jurídico Zona Volcanes, el abogado Bernal le manda saludos, Maricruz García, María del Pilar Pérez, Moisés Carrera, Rosy Solares, Antonio Landa, Cristina Santos, Andrés Lucio, pues muchos saludos, licenciada. Pero desgraciadamente estamos en un programa en vivo y se nos acabó el tiempo. La verdad, para nosotros ha sido un gusto tenerte aquí, pues dándonos luz sobre esta cuestión de la violencia económica y patrimonial, que bueno, pues esperamos tenerte en otro programa si tú nos lo permites más adelante.
tienes un tiempecito, vente para acá. Muchas gracias, el placer es mío. La maestra Karen que me hizo también la invitación, un placer compartir foro con el maestro, igualmente a todo su auditorio. Muchas gracias por el espacio. Bueno, licenciada. No, siempre un honor tener unas palabritas para nuestro público. Siempre un honor tener grandes personalidades y que tengan tan adecuado el tema, ¿no? Y no queda más que acercarse siempre a los expertos. Claro, siempre a un profesional. Busquen asesoría cuando se casen. Exactamente, antes, durante y después. Bueno, para mí ha sido un gusto estar con ustedes como cada 8 días. Los esperamos la próxima semana. Híjole, tenemos temas muy interesantes. Por ahí tenemos 2 invitados especiales. Tenemos por ahí también un tema para hablar de los juzgados. Entonces, de aquí de NESA, con algunas problemáticas. O sea, tenemos un montón de temas que tratar. Esperamos que la próxima semana podamos contar con su presencia. Pero por hoy les deseamos una excelente tarde y nos vemos hasta la próxima. En Derecho para No Abogados, agradecemos tu tiempo y tu participación. Esperamos que tus dudas hayan quedado resueltas y te esperamos en nuestro próximo programa.